Buen día, mi nombre es Eliana Forero y en esta ocasión les hablaré acerca de la extraterritorialidad del derecho de marcas y la privatización del derecho internacional. Y bueno, para entender todo este tema tenemos que comenzar con un concepto básico como lo es la extraterritorialidad, y es que esta puede entenderse como la jurisdicción que se tiene fuera de un territorio para aplicar alguna ley o realizar algún acto. Ahora, en relación directa con el derecho internacional público, podemos decir que esta extraterritorialidad se encamina en términos de soberanía, y por ello podemos verlo reflejado en situaciones tan cotidianas como lo son la creación de embajadas o la protección de los nacionales para dar el permiso de judicializarlos, en este caso si es en el extranjero. Em, y es que para los estados pues se puede tomar de distintas formas, como se puede ver en la teoría monista y en la teoría dualista, en las cuales la primera de ellas se piensa que el sistema jurídico es uno solo y que puede ser visto de dos formas. Es uno solo y predomina el derecho internacional, o es uno solo y predomina el derecho nacional. A este último se le llama monismo nacionalista. Y por otro lado tenemos la teoría dualista, la cual sostiene que estos dos sistemas son completamente diferentes y que de hecho las normas internacionales se deben acoplar e incorporarse paulatinamente a lo que es el derecho interno del país en cuestión. Y pues bueno, en pocas palabras podemos decir que el principio de territorialidad está relacionado con las patentes, los servicios o las marcas que pertenecen a los diferentes estados alrededor del mundo, pero también a las personas naturales. Y es que de allí podemos decir que tiene cierta conexión con el siguiente tema, que es el derecho internacional privado. Y pues bueno, un ejemplo de ello podemos verlo en los casos de judicialización de nacionales colombianos en territorio chino, ya que al no haber llegado a un acuerdo previo, como si se llegó en su momento con los Estados Unidos, pues ciertos crímenes que cometan nuestros nacionales en ese territorio, pues simplemente se juzgan con la, con la ley china, y pues no hay cabida para la ley colombiana. En contraste, este tema se puede ver también desde una perspectiva en el ámbito del derecho internacional privado, el cual pues ya se encarga más de temas de inversiones de personas naturales o de empresas estatales como tal en otros territorios, aplicando diferentes mecanismos de solución de controversias, como lo pudimos ver a lo largo del semestre, y pues como lo son los tribunales de la OMC o el CNUTMI, pues convirtiendo así al derecho internacional privado en ese ente con el dominio natural, pues del principio de la territorialidad, además de que pues las normas de jurisdicción y derecho aplicable dependen directamente de lo que es el derecho internacional privado. Si bien la territorialidad del derecho privado es tan desordenada como en el derecho internacional público, para el derecho internacional privado el principio de territorialidad sigue siendo algo de carácter pues muy interno. Este enfoque, como lo muestra el autor, pues refleja que la territorialidad del derecho internacional privado se basa en una mezcla entre el derecho internacional público desde la perspectiva continental y el mismo derecho internacional privado desde la parte de la aplicabilidad de leyes o el estricto sensu. A manera de ejemplo, encontramos el caso de Reebok versus Bangladesh Enterprise. Y bueno, aquí se encuentra que el demandado vendía tenis falsificados en ciertas ciudades fronterizas como Tijuana, y pues pero esta persona, aún siendo de México, tenía su empresa en territorio estadounidense, generando así que las ventas se redujeran para Reebok tanto en Estados Unidos como en México. Aquí el problema derivó de que le iba a aplicar.
si la ley del noveno circuito de México o el Lanham Act de Estados Unidos. Finalmente se decidió que se debía utilizar el Lanham Act, pues porque aunque pues el demandado fuera de nacionalidad mexicana, este residía en San Diego y su empresa Manatex pues estaba incorporada en el estado de California, o sea, pertenecía a la parte de Estados Unidos, viendo así que pues esto no solo protege a los nacionales, sino también a los extranjeros que tienen una inversión dentro del territorio. A continuación hablaré acerca del principio de territorialidad en relación con la ley de la propiedad intelectual, y es que este incluye diversos temas como son las patentes, los derechos de autor y la consolidación de los derechos privados mundiales. La relación que se encuentra con la ley de propiedad intelectual es que se entrelaza con las normativas nacionales de los estados, y cuando estos tribunales reconocen que hay fallos en términos de territorialidad es cuando se le da la aplicabilidad de ello a más de un estado, y pues se convierte en algo de términos pues extraterritoriales. Pasando al tema de las patentes, hay que saber que estas pues se dan por todas las invenciones y en todos los campos de la tecnología, según lo expone la Convención de Berna. Pero además de ello, pues constituyen un ámbito práctico muy importante para la propiedad intelectual y le da a su vez fuerza a la soberanía de los estados cuando estos defienden estas controversias de patentes. Por otra parte, también podemos vincular en este tema de patentes la parte de la teoría Lockeana, ya que nos habla de la propiedad privada y el derecho natural que se tiene a ella. Entonces, esto le da fuerza a que pues quienes hagan ciertas invenciones tengan el monopolio de ello por cierto tiempo, y pues porque es algo que fue creado propiamente. Siguiendo por esta misma línea, encontramos los derechos de autor, a los cuales se les puede pues, atribuir que son las primeras leyes en cuestión de propiedad intelectual. Y pues esto lo vemos con lo que pasó en el Estatuto de Ana. Y es que desde su creación también pues se ha visto que la demanda de que este sistema sea global pues es un tema que ha ido aumentando en importancia. Ejemplo de ello lo podemos encontrar pues en el caso de Gallo África versus Sting Music, y pues aquí la problemática gira en torno a que los tribunales sudafricanos no tienen la jurisdicción pues para reconocer las demandas de derechos de autor de personas no nacionales contra los nacionales, suponiendo así pues un choque de políticas entre las dos partes, y pues sería un tema un poco difícil de solucionar. Es por ello que es vital que pues se desarrolle la globalización pues de este tema de los derechos de autor primeramente que otros más, porque pues constituye la mayoría de las problemáticas con las que se llegan a los tribunales de arbitraje o de solución de controversias. Pasando ahora al tema de los derechos de marca extraterritorial, anteriormente a las marcas no se les daba tanta importancia, pero desde que se comenzó a expandir el mundo en cuanto a las relaciones, pues se convirtió en una herramienta importante para los actores en materia de comercio. Esto ayudaba a regular los derechos de propiedad industrial y a su vez era importante para los entes de estas mismas solución de controversias en materia de licencias o no que se daban acerca de las marcas. Es por ello que si se quiere como hacer alguna legislación extraterritorial sobre las marcas, deben elaborarse ciertos límites, y a su vez se tienen que tener en cuenta pues los atributos de las marcas y quizá en un futuro agregar más atributos para que pues no sea tan fácil
encontrar una marca muy parecida a otra. Entonces, dentro de ellos podemos encontrar cosas como la inventiva, la legalidad o pues que hasta la marca sea veraz o especial. Y no menos importante, pues que no viole los lineamientos de orden público o las buenas costumbres, sin importar el sitio en que se esté. Un ejemplo de ello se puede ver en que, por ejemplo, en la parte del mundo musulmán, pues simplemente no se pueden hacer apropiaciones en cuanto a las burkas porque esto es un símbolo religioso y si se hace alguna marca con un simbolismo de lucro acerca de ello, pues se enfrentarán ciertas aseveraciones legales acerca de este tema. Además, es pertinente agregar que un ejemplo más centrado acerca de esto lo podemos encontrar con la Coca-Cola, porque esta ha registrado su marca en todos los sectores para que no se convierta en algo de publicidad engañosa en tanto a que las personas piensen que se trata del producto Coca-Cola, pero en realidad se está ofreciendo otro tipo de servicio. Para entender ahora, en términos de territorialidad de marcas registradas, primero hay que entender qué es una marca. Y pues como lo define la OMPI, puede ser cualquier signo o combinación de signos que pues sean capaces de hacer distinguir un bien o un servicio brindado pues por las diferentes empresas alrededor del mundo. Como bien sabemos, el uso exclusivo de las marcas como tal no es legal hasta que haya un registro de la misma. Entonces, por ello, esto se obtiene en los entes oficiales de marcas que pues están en manos de entes de autoridades gubernamentales. Y pues ello tiene distintos enfoques y pues también depende del territorio en el que se esté. Un ejemplo peculiar de esta territorialidad lo encontramos en la Universidad de Santo Tomás en Ecuador, la cual pues se ve demandada porque esta marca ya es existente en otro país, en Chile. Y pues responden a un mismo servicio que es el servicio de la educación superior. Pero se alegó que pues no se puede negar el registro marcario a lo que es una institución de educación superior como tal. Además, pues como es una institución sin ánimo de lucro, pues lo convierte como una excepción a esa norma. Y es que con la globalización de las fronteras, o sea, que las fronteras se están desdibujando, pues llegará un momento en que ya no se obedezca a la territorialidad, sino a un universalismo. Pero en este caso hay que tener en cuenta que ciertos puntos no pueden ser tocados porque son sensibles para pues, los diferentes estados. Los derechos de bienes globales, podemos decir que estos bienes enmarcan también pues, las marcas en el diario vivir pues, con su ámbito comercial y se han convertido pues en algo muy transnacional y no porque ignoren como tal las leyes estipuladas acerca de pues, lo que se puede o lo que no se puede hacer con las marcas territoriales, sino que pues las personas tienden a apropiarse de estas cosas y pues esto lo conocemos como la globalización y lo convierten en algo muy propio. En otras palabras, en términos de la OMPI, podemos decir que un bien público global es aquel que beneficia o puede afectar a todos en cualquier lugar, dividiéndose a su vez en bienes tanto regionales como transnacionales. Un ejemplo de un bien de estos podemos verlo con la Coca-Cola. Pues uno puede llegar a pensar que está en todos los lugares del mundo y no hay un país que no sepa qué es una Coca-Cola, siendo en muchos países esta pues la bebida más popular. Y pues bueno, por otro lado, dentro de esta categoría de bien,
global podemos encontrar que es público o privado, pero esto ya viene más de la opinión política o social que se tenga acerca del bien como tal. Pues esto lo menciona Egan Carl en su informe de gobernanza y desarrollo en el repositorio de la CEPAL. A su vez es importante destacar que hay bienes públicos puros como son la paz o la seguridad, que vendrían siendo ejemplificados o enmarcados dentro de lo que son las Naciones Unidas, o en términos financieros podríamos decir que estos bienes financieros vendrían siendo representados por lo que son entes como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Para acercarnos en términos de universalismo se tiene que partir de que no hay tal cosa como una ley global en materia de propiedad intelectual. Lo que los tratados en materia internacionales hacen es establecer como ciertos tipos de tratados entre los miembros, pero pues no hay una conexión como tal global. Y pues en estos términos hay muy pocos aspectos que tengan protección o entendimientos mínimos de manera global. Sin contar también que pues falta solucionar muchas problemáticas y alrededor del mundo, y pues luego de eso sí se podría llegar a una universalidad. Y es que para nadie es un secreto que la mayoría de los litigios dentro de lo que es la propiedad intelectual y otras cuestiones de problemáticas a nivel internacional se producen pues principalmente entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Y en este caso solo Japón se ha visto como a favor de lo que es un universalismo en términos de propiedad intelectual. En otras palabras, se ve que hay un agotamiento y que mientras a nivel internacional pues esté codificado en ciertos acuerdos, pues va a ser aceptado simplemente como un problema territorial, y pues no vendría siendo como factible para los países periféricos, pues estos no tienden a meterse en estas controversias, y si se llegara a dar este universalismo, pues simplemente no tendrían como la fuerza para luchar con estos gigantes dentro del derecho internacional ya mencionados. Incluso en el contexto de acuerdos internacionales en temas de patentes, pues sí, hay una doctrina de agotamiento territorial, pero pues esta no otorga como tal derechos globales de una patente, sino que pues más bien es un convenio para crear como que esta marca sea visible, pero no sea protegida a su vez a nivel global. Lo que conlleva a decir que no habrá un universalismo si no se superan estas barreras territoriales y si no se llega a un consenso mínimo de lo que se quiere tener. Ahora, para concluir, podemos decir que las marcas y los diferentes bienes están destinados a convertirse en algo de materia global, pero en sí todavía no estamos listos para esto. Y un ejemplo de ello lo podemos evidenciar con la privatización que se le está dando a lo que es el derecho internacional público. Pues básicamente se está convirtiendo en una mejor herramienta el privado que el público para tener pues ese control sobre lo que son las patentes, las marcas y los diferentes mecanismos de propiedad intelectual. Y además, para llegar a ese espectro de universalismo del que ya se habló anteriormente, hay que solucionar las problemáticas que más aquejan al mundo en este momento, como lo son la escasez de recursos o el mismo cambio climático, para luego de ello sí pensar en un espectro más cosmopolita que trascienda fronteras, pero ya no solo en lo que es materia comercial, sino que también emprenda en materia política o ir más allá como tal.